Buenos días a todos, mi nombre es el doctor Rodrigo Andrade, soy profesor adjunto a la clínica médica y bueno, la idea de hoy es compartir un poco de lo que son las comorbilidades en la insuficiencia cardíaca. Antes que nada, esto es algo obvio, pero a mayor edad hay mayor comorbilidad. Si nos fijamos en la gráfica, en la flecha roja, a medida que aumenta hacia la derecha, vemos que la comorbilidad aumenta, donde son menores de 65 años, entre 65 y 74 años, y bueno, y más de 85 años, vemos que los más de 85 años tienen más de 6 comorbilidades. Y esto es importante porque los pacientes con falla cardíaca, la mayoría de veces son añosos y obviamente comparten más de una comorbilidad. Cuando nos fijamos por enfermedad, la falla cardíaca es la que, si ustedes ven acá, tiene más comorbilidad que todas las otras, que la depresión, que el asma, que la diabetes. Miren, un paciente con falla cardíaca en promedio tiene más de 5 comorbilidades, lo que le hace una enfermedad muy vulnerable, ya que tenemos que no solo tratar la falla cardíaca, sino que tratar todo el conjunto de comorbilidades que tiene ese paciente. Entonces, la insuficiencia cardíaca, como ustedes saben, es una enfermedad crónica. La mayoría de las veces es un paciente añoso, lo que le hace un paciente frágil. Y tiene múltiples comorbilidades, por eso decimos que es una enfermedad sistémica, no solo del corazón. Esto genera que el paciente vaya no solo al internista, al cardiólogo, al nefrólogo, al endocrinólogo, si está deprimido, al psiquiatra, y todo así a medida que tenga más comorbilidades, lo que genera que una fragmentación asistencial y una polifarmacia, implicando esto obviamente interacciones farmacológicas y obviamente altos costos en salud. ¿Cómo se clasifican las comorbilidades en la falla cardíaca? Se pueden clasificar en comorbilidades cardiovasculares, donde tenemos la fibrilación auricular, la hipertensión, la enfermedad coronaria, y después tenemos las enfermedades no cardiovasculares, que tenemos esas que ustedes ven ahí, la anemia, la caquexia, la depresión, la diabetes, la disfunción eréctil, la enfermedad renal crónica, el EPOC, la patología tiroidea y los trastornos ventilorespiratorios. En la clase de hoy nos vamos a referir a las comorbilidades no cardiovasculares. Como ven acá, esto es un esquema de lo que habitualmente tenemos que lograr. Tenemos que lograr que el corazón encuadre en ese puzzle que tenemos ahí donde conviven todas las comorbilidades. Cuanto mejor se encuadre, el paciente va a tener una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Estos son datos de nuestra unidad, donde vemos que también no estamos ajenos a lo que les pasa a los pacientes con falla cardíaca a nivel mundial, y tenemos un alto porcentaje de comorbilidades, como cuáles: deterioro cognitivo, un 25%, diabetes, 23%, patología tiroidea, un 25%, depresión, un 29%, enfermedad renal crónica, un 36%, y anemia, un 25%. O sea que, como ustedes ven, estamos dentro de lo que es a nivel mundial la prevalencia de las comorbilidades, no es ajeno a nuestra unidad y nos pasa exactamente lo mismo. Lo importante, chiquilines, es que tenemos que mirar a la comorbilidad desde ambos puntos de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto desde la insuficiencia cardíaca hacia la comorbilidad, como desde la comorbilidad hacia la insuficiencia cardíaca. Tener un abordaje bidimensional. Entonces, de a poco vamos a ir viendo cada una de las comorbilidades, cómo afecta a la falla cardíaca y cómo afecta a la falla cardíaca esas comorbilidades. Empezamos con la dislipemia. La prevalencia a nivel mundial es de un 30 o 40%, a nivel nacional en UNIC tenemos un 30%. Los hipolipemiantes, solo porque tienen insuficiencia cardíaca, no están indicados en el tratamiento. ¿Qué quiero decir? Yo tengo un paciente que tiene falla cardíaca, pero no tiene dislipemias, no tiene indicación de darle tratamiento. ¿Me explico? ¿Ah? Si en el caso de que exista dislipemia, ahí sí las estatinas son de primera elección. Pero lo que queremos desterrar es que si tengo falla cardíaca y no tengo una indicación de recibir estatinas, solamente por la falla cardíaca no los debo recibir. ¿Qué pasa con el EPOC? La prevalencia a nivel mundial es del 30%. Estos pacientes, obviamente, como ustedes saben, tienen una dificultad diagnóstica. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas de la insuficiencia cardíaca son compartidos por el EPOC.
y al revés, la disnea, a veces disnea de esfuerzo, cuando hay un cor pulmonar por EPOC. La radiografía de tórax se puede ser muy confusa, el ecocardio obviamente que también, la espirometría, a veces cuando tengo falla cardíaca no es el mejor momento para hacer una espirometría, y los péptidos atléticos, como ustedes ya lo vieron, pueden estar aumentados en un paciente que tenga EPOC y repercusión sobre cavidades derechas. Por lo tanto, obviamente va a haber una dificultad diagnóstica en estos pacientes. La asociación de ambas patologías, obviamente, le confiere un peor pronóstico con una mayor hospitalización de estos pacientes. ¿Ah? Y, obviamente, a mayor hospitalización, mayor mortalidad. Los fármacos, tenemos que preguntarnos si el tratamiento de la EPOC y la insuficiencia cardíaca, mirarlo de un abordaje bidireccional y preguntarnos si los fármacos para la insuficiencia cardíaca son seguros en pacientes con EPOC. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Los beta bloqueantes son seguros, sobre todo los beta 1 selectivos, el bisoprolol, metoprolol y el nebivolol. Y dejamos por último el carvedilol. ¿Por qué? Porque no es tan selectivo y puede tener un efecto a nivel del parénquima de los receptores pulmonares. Por eso es de elección el bisoprolol, el metoprolol o el nebivolol. Con lo que respecta a los IECAs o los ARA2 y los agonistas de receptores mineralocorticoides, también son seguros, se pueden usar IECA o ARA2 sin ningún problema. Los diuréticos hay que tener cuidado, las altas dosis de diuréticos pueden generar alcalosis metabólica, por eso hay que usarlo a bajas dosis. Y la digoxina se recomienda no utilizar. En conclusión, tanto los beta bloqueantes como los IECA, ARA2 y los agonistas receptores mineralocorticoides se pueden usar. Tengan en cuenta que los beta bloqueantes, sobre todo bisoprolol, metoprolol o nebivolol, en este tipo de pacientes con EPOC se prefieren versus el carvedilol. ¿Y qué pasa si lo miramos al revés, desde el EPOC hacia la insuficiencia cardíaca? Ustedes saben que para manejar el EPOC tenemos broncodilatadores, beta 2 agonistas de larga contracción, anticolinérgicos de larga contracción, corticoides y xantinas. Ese es el arsenal terapéutico que uno maneja a los pacientes con EPOC. Pues bien, vemos que dice la evidencia. Los beta 2 agonistas de corta acción, como ustedes ven acá en el recuadro, a medida que lo usamos existe más riesgo de que se descompense la falla cardíaca y de mortalidad. Lo mismo nos pasa con el bromuro hipatropio de corta acción. Como dice acá, el riesgo relativo es 1,29, 1,40, 1,23. Esto es a medida que mayor uso le damos al bromuro hipatropio. No es así con los anticolinérgicos de larga acción, tanto como hasta ahora el tirotropio, que parece ser algo beneficioso. Por lo tanto, si lo miramos desde el EPOC hacia la insuficiencia cardíaca, es una medicación segura. Los anticolinérgicos, sobre todo de larga acción, el tiotropio, con precaución, agonistas beta 2 de acción prolongada y los corticoides inhalados, y medicación que tiene un posible efecto deleterio, las teofilinas y los beta 2 de corta duración. Esto es algo global, chiquilines. Ustedes obviamente tienen que tener en cuenta el paciente que tenemos enfrente. Si el paciente está compensado y está estable, uno puede darse el tiempo y elegir. Eso es diferente cuando el paciente está descompensado. ¿Ah? Esto se supone que es para pacientes que están compensados y uno puede elegir qué medicación dar. ¿Qué pasa con la diabetes? Otra enfermedad muy prevalente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La prevalencia oscila entre un 30 y 40%. La insuficiencia cardíaca, como es ahí, es mayor en pacientes diabéticos. Un estudio madre que fue, tiene muchos años, pero fue uno de los estudios más importantes en diabetes, disculpe, el UKPDS, que es United Kingdom, se hizo en el Reino Unido, indica que la incidencia se modificaba con la hemoglobina glicosilada, siendo 2% al año en los diabéticos con hemoglobina glicosilada menor a 6 y 12% con hemoglobina glicosilada mayor a 10, o sea que hay una incidencia mayor a medida que hay de insuficiencia cardíaca en diabéticos, a medida que empeora la hemoglobina glicosilada. Los pacientes obviamente tienen peor clase funcional, tienen un mayor número de ingresos por insuficiencia cardíaca y mayor mortalidad que los no diabéticos. Y no se sabe, en realidad se sabe, perdón, que tanto la diabetes puede ser una comorbilidad y también puede ser una etiología de la causa de la insuficiencia cardíaca, como ustedes lo vieron en la clase de etiología, y es lo que se llama la cardiomiopatía diabética. Es decir, son esos pacientes que son diabéticos, no son hipertensos, no tienen enfermedad coronaria, pero tienen falla cardíaca. Y ahí se habla de todo
lo que se llama la cardiomiopatía diabética. Y acá nos preguntamos lo mismo. ¿Los fármacos para insuficiencia cardíaca son seguros en pacientes con diabetes mellitus? Y bueno, acá tenemos que también hacer un esquema como de semáforos, donde lo verde es lo que se puede usar, lo amarillo es precaución y lo rojo no se debería usar. Por suerte, si miramos desde la falla cardíaca, los betabloqueantes son seguros, se pueden utilizar, y acá se prefiere el carvedilol. ¿Por qué? Porque por su acción alfa periférica tienden a no enmascarar los síntomas de una hipoglicemia. Pero, ojo, esto es algo teórico, porque fíjense si un paciente tiene POC, como vimos anteriormente, y es diabético, uno tiene que elegir entre bisoprolol y carvedilol. Vieron qué complejo que es el tratamiento de la falla cardíaca chiquitina. Si uno podría elegir y fuese solo diabético el paciente, le podríamos dar carvedilol. Tanto los IECA como los SARA2 son fármacos seguros, se pueden usar, y los agonistas de receptores mineralocorticoides también. Ojo con los diuréticos porque pueden empeorar el metabolismo de la glucosa. ¿Qué pasa si lo miramos al revés? ¿Los fármacos para la diabetes mellitus son seguros en pacientes con falla cardíaca? Ustedes saben que hay una inmensidad, un arsenal terapéutico para los pacientes con diabetes, con o sin falla cardíaca. Las biguanidas, sulfanilureas, las glinidas, y más recientemente todo lo que son los IDPP4, los GLP-1 y los inhibidores del transportador sodio-glucosa a nivel renal. ¿Hay uno mejor que otro? Si uno tiene que elegir, ¿cuál le puede dar? Bueno, acá tenemos que ir a la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia? La metformina, hasta hoy, y con el paso del tiempo, sigue siendo un fármaco seguro, útil en el paciente con falla cardíaca. Acá vemos en este esquema, donde todos los estudios no tocan el 1, por lo tanto toda la metformina es beneficiosa. ¿Qué pasa con las sulfonilureas? Hay evidencia dispar, y no se sabe bien todavía si son o no beneficiosos. La evidencia es que algunos estudios, sobre todo con glibenclamida, podrían tener un efecto deleterio a nivel de los pacientes con falla cardíaca, y por lo tanto, si yo puedo elegir entre metformina y sulfonilureas, elijo la metformina. ¿Qué pasa con las piohidroxiglitasona? Bueno, esto es algo seguro, en falla cardíaca no se deberían usar porque empeoran y pueden agravar una descompensación por falla cardíaca. Esto lo tenemos claro y es algo seguro de estos pacientes. ¿Qué pasa con los nuevos fármacos? Como por ejemplo el transportador sodio-glucosa ATPasa, transportador sodio-glucosa. ¿Estos fármacos son útiles? Sí, son nuevos, y lo que se vio en este estudio, en Parreg, es que disminuyen francamente la hospitalización por falla cardíaca. Si ustedes ven acá, en esta gráfica, donde ven empaglifosina versus placebo, casi una reducción del 40% de hospitalización o muerte por falla cardíaca, con un global de 35% en hospitalización. Es un fármaco muy nuevo, que promete mucho, pero bueno, tiene la desventaja actualmente de ser un fármaco caro para nuestros pacientes. ¿Qué pasa con los inhibidores de la peptidasa 4? Que son esos que ustedes ven ahí: saxagliptina, vidagliptina, sitagliptina. Son fármacos que se usan y que pueden tener su efecto a nivel cardiovascular, por lo menos un efecto neutro, no deleterio, o sea que se podrían considerar también. ¿Qué pasa con los GLP-1? También se pueden usar. El estudio que los aprobó es el estudio LEADER, que se llama ahí, que en realidad la hospitalización por falla cardíaca versus placebo fue menor, y bueno, por lo tanto también se podría usar. Por el momento, la desventaja es que no está disponible en Uruguay. Esto es de septiembre de 2019. La dapaglifosina, que es una especie de inhibidor CGLT2, que ya lo vimos hoy con la empaglifosina, se aprobó para el uso de pacientes con falla cardíaca. O sea, no es que se aprobó, perdón, se hizo un estudio para pacientes con falla cardíaca, y los resultados fueron formidables. Hay el punto primario, o sea, el endpoint primario fue un compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización y visitas en urgencia, y miren, con dapaglifosina es francamente significativo, con una P de 0,0001, extremadamente significativo. Cuando separaban los puntos primarios,
era sobre todo a predominio de empeoramiento por falla cardíaca, o sea que este es otro fármaco a utilizar, que como les dije, entra dentro de los inhibidores del transportador sodio-glucosa a nivel renal. Tal es así, chiquilines, que tanto la guía 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología separan en dos. Si tenemos, esto que ven acá es patología cardiovascular, ¿tá? Muy alta, alto riesgo. El primero de elección es SGLT1 o un GLP1, como dijimos, SGLT2 o GLP1, perdón. ¿Tá? Y si vamos también a la guía ALAD, la guía madre de diabetes, también la primera línea, metformina, como dicen acá, esto es para pacientes diabéticos. Y si tiene riesgo cardiovascular, que dice falla cardíaca, preferiblemente SGLT2, ¿tá? O GLP1, como vimos. O sea, lo que quiero decir es que el tratamiento de la diabetes es donde más avanzado en cuanto a comorbilidad, y esto es lo que quiero mostrarles para resumir lo que les dije. De primera línea, iguanidas, ahí entra la metformina, y actualmente los inhibidores de sodio glucosa, CGLT2, que son la empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina. Ambos están, la empaglifosina está en nuestro país, se puede usar, está avalada para el tratamiento de diabetes. Cuando tenemos un paciente diabético con falla cardíaca y no tiene contraindicaciones para recibirla, se le podría ofrecer como de primera línea. Tengo, como les dije, la desventaja de esto es que es un fármaco caro. De segunda línea, las sulfenilureas, sobre todo de segunda y tercera generación, glicacida o glimepirida, y contraindicadas las glitazonas, como ustedes ya saben. Y otros fármacos a tener en cuenta son los inhibidores de la dihidropeptidasa 4 o los agonistas GLP1, como vimos en las diapositivas anteriores. ¿Qué pasa con la enfermedad renal? La enfermedad renal es una comorbilidad muy presente y muy prevalente en estos pacientes. Hay series desde un 30 a 50% reportadas. La mayoría de los pacientes en estadios avanzados con falla cardíaca asocia a enfermedad renal, y es un factor independiente del mal pronóstico. Aumenta la morbilidad, la mortalidad y las hospitalizaciones los pacientes que tengan enfermedad renal y falla cardíaca. ¿Ah? Tienen 10 a 20 veces más riesgo de muerte cardiovascular los pacientes que asocian enfermedad renal y falla cardíaca. Y acá estamos en una disyuntiva, es que es difícil optimizar el tratamiento, porque si ustedes se fijan, tanto los ARA2 como los IECAS o como los agonistas receptores de mineralocorticoides, cuando tenemos enfermedad renal se nos ve limitado su uso. Entonces, es una cosa importante, ¿tá? Y tengan cuidado, chiquilines, porque no tratar, como dice ahí, por miedo a los efectos adversos de estos fármacos, el paciente lo podemos llevar a la muerte por enfermedad cardíaca o insuficiencia cardíaca. Hay otras modalidades terapéuticas como la diálisis peritoneal y la ultrafiltración como medida terapéutica en estos pacientes. Y nos hacemos la misma pregunta. ¿Los fármacos para la insuficiencia cardíaca son seguros en pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, acá vamos. De nuevo, los IECA y ARA2 son los que más se benefician. Hay que usarlos, hay que titularlos y obviamente monitorizarlos. Si yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica, una CREA border de 1,4, 1,5, yo le voy a dar IECA, ¿sí? Con cuidado, lo voy a monitorizar, le voy a pedir función renal, pero ese paciente debe recibir IECA porque son los que más se benefician del defecto de estos fármacos. Los betabloqueantes son seguros, la digoxina tiene que usarse con precaución, no de primera línea, y bueno, hay otros fármacos más nuevos como la ivabradina o el valsartán sacubitrilo, también se pueden usar, lo único que hay que ajustarlos a la función renal. ¿Qué pasa con la anemia? La incidencia también es muy variable. Hay una mala tolerancia desde un 15 a un 60%. Hay una mala tolerancia al ejercicio, mayor sintomatología y peor pronóstico. Y también, como dicen ustedes, que ya lo han visto en algunas historias y en los teóricos anteriores, puede ser una causa de descompensación y hospitalización, la anemia en pacientes con falla cardíaca. Otra cosa importante, chiquilines, que esto es bastante nuevo, es la ferropenia. Eso es el déficit de hierro, tenga o no tenga anemia. Se ha visto y se sabe que el paciente con ferropenia, aún sin anemia, tiene peor clase funcional a nivel de la disnea y peor intolerancia al ejercicio. Acá el tratamiento con hierro intravenoso, hay una mejoría de la función
Hay una mejoría en la funcionalidad y la mortalidad cuando se tratan los pacientes con hierro intravenoso. Hay que realizar un hemograma y un metabolismo férrico a todos estos pacientes, porque es importante despistar esta patología y la ferropenia para tratar de darles una mayor y una mejor calidad de vida a estos pacientes. ¿Qué pasa con la apnea de sueño? Hay una prevalencia también importante. Hasta el 75% de los pacientes con falla cardíaca asocia trastornos ventilorespiratorios. Lo que pasa es que están infradiagnosticados, porque muchas veces le damos o le atribuimos los síntomas de la apnea del sueño a la falla cardíaca. El paciente se va a acostar, se despierta con falta de aire y pensamos que es una disnea paroxística nocturna. Y muchas veces lo que asocian son apneas de sueño. Las frecuentes, las obstructivas y las centrales son las más frecuentes. Las centrales aumentan la mortalidad y obviamente el tratamiento hay que hacer del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y a veces algunos tipos de apnea pueden tener un tratamiento específico. ¿Qué pasa con los trastornos tiroideos? La disfunción tiroidea a mayor, existe una mayor frecuencia de trastornos tiroideos en pacientes con falla cardíaca, una prevalencia entre un 15 y un 30%. También, al igual que la diabetes, puede ser una comorbilidad o puede ser una etiología de la falla cardíaca, como por ejemplo la cardiopatía tirotóxica. Obviamente, como ustedes saben, tanto el hiper como el hipotiroidismo producen alteraciones hemodinámicas y estructurales, y el hipertiroidismo, produce también FA, y eso puede agravar más los síntomas de la falla cardíaca. Hay que valorar siempre la TSH al inicio del tratamiento, y repetir el estudio, obviamente, para ver de qué punto partimos, y obviamente tengan cuidado con la amiodarona. La amiodarona es un fármaco que uno puede usarlo en pacientes con FA y falla cardíaca, pero que puede desencadenar tanto un hipo como un hipertiroidismo. Por eso es importante, como dice acá, valorar siempre la TSH antes del inicio del tratamiento. Hay otras comorbilidades como la depresión, la obesidad, las neoplasias, la disfunción eréctil, la caquexia. Todas ellas hacen que la falla cardíaca sea, obviamente, una enfermedad sistémica, chiquilines. Es una enfermedad que uno no solo puede detenerse en el corazón. Si uno se detiene en el corazón a tratar a estos pacientes, le estamos dando peor calidad de vida y mayor mortalidad. Uno tiene que atender al paciente de forma global. Y ustedes ya vieron que estos pacientes, si fueron a la unidad, la otra vez con un par de chiquilines que fueron a la unidad el martes, vimos una señora que tenía 9 cajas de medicamentos arriba de la mesa. Los que lo vieron conmigo se van a acordar. Y imagínense ustedes tomar 9 comprimidos de medicación cada 12 horas como toman estos pacientes. Es imposible, o casi imposible, llevar adelante un tratamiento, por un tema de herencia, por un tema de costos. Entonces, sí será importante valorar a estos pacientes desde el punto de vista global y no solamente del corazón. Le voy a dejar colgado también una viñeta clínica para que ustedes puedan poner en práctica estos conceptos, y cualquier consulta, cualquier problema que hayan tenido o no hayan entendido la presentación, me lo preguntan en la policlínica o por el EVA. Esta es una modalidad nueva de enseñanza a través de Zoom, que a veces es difícil, uno empieza a hablar y a veces quiere cambiar a veces algunas palabras, a veces es difícil porque hay que grabarlo, entonces tiene que ir todo para atrás. Cuando uno se enfrenta con ustedes mano a mano, digamos, en presencial, las dudas se pueden aclarar mucho más fácil. Por eso no tengan ningún problema en preguntarme, en decirme, no entendí esto, profe, quiero que lo expliques de nuevo, por el EVA lo podemos discutir sin ningún problema. Espero que le haya servido, que le haya sido claro, y bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes.